Bueno, muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, espero que hayan tenido un lindo día a pesar de la situación que estamos viviendo. Y ayer habíamos hablado acerca de lo que Dios tenía para decirnos en su palabra respecto a cómo fue un poco la vida en el Edén con Adán y Eva antes de la entrada del pecado y esa decisión de alejamiento por parte del ser humano eh, en relación con Dios, con su creador, con su padre, y el sacrificio infinito que tuvo que eh, sufrir, ¿sí? Dios, el cielo, por nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de eh, esa, ese rescate que se realizó, pero puntualmente sobre la conquista de la cruz y uno de los aspectos de los cuales Cristo venció con el sacrificio que hizo por nosotros. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía 7 fiestas anuales, que eran muy importantes para ellos porque todo el plan de salvación, o sea, esto que yo estoy contando en este momento, mucho más ampliado, ellos lo tenían a través de ritos y ceremonias eh, que entraban en el lapso de un año y esas 7 fiestas se distribuían 4 en la primavera y 3 en el otoño. Esas fiestas, como dijimos, simbolizaban la obra que iba a realizar Jesús en favor nuestro, ¿sí? La obra de salvación. Pero es interesante porque la primera de ellas, y según lo que cuenta la historia y también la Biblia, la más importante de todas era la de la Pascua, que era la primera, era en el mes de Aviv, que sería como nuestro enero de hoy en día. Y es interesante porque nosotros hoy en día hablamos de la Pascua y nos acordamos del huevito y del conejito, pero no es ese el significado, ¿sí? El significado original era recordar la liberación milagrosa, por supuesto, y amante por parte de Dios. Vamos a buscar en el libro de Levítico, los que tengan sus Biblias, es el tercer libro, comenzando bien desde el principio, el libro de Levítico, para que nosotros entendamos la importancia que el pueblo de Israel le daba a las fiestas. Levítico capítulo 23 habla de las fiestas solemnes y el versículo 1 dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo, Moisés en ese momento era el líder del pueblo de Israel, ¿sí? Y dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, dice, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas. Y ahí comienza así, comienza mencionando el sábado y demás, pero después habla de la Pascua, de la fiesta de las trompetas, de los tabernáculos, etcétera. Y dice que las fiestas que se van a proclamar, dice, son santas convocaciones. O sea, vemos que lo que el pueblo de Israel, ¿sí? Entendía en ese momento por fiesta, no es tal vez como nos imaginamos nosotros hoy en día, una fiesta, si bien era un momento de mucha alegría, era el motivo principal el del agradecimiento a Dios y el de recordar la obra de Dios salvadora o sanadora o restauradora para con los hombres. Y es interesante porque uno puede decir, bueno, entonces, ¿cuándo se originó la Pascua? Que decíamos que es la primera de estas fiestas y la más importante. Algo leímos ayer, vamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12. En este momento que voy a leer ahora, el pueblo de Israel estaba en Egipto, cautivo, y no sé si alguna vez habrán visto alguna película, habrán leído la Biblia, alguna historia o alguien les comentó de las plagas, de las 10 plagas del pueblo que sufrió el pueblo de Egipto. Este momento es justo antes de la última plaga, que fue la más terrible de todas, eh, que de hecho es muy interesante para poder ampliarlo en algún otro momento. Estaban antes de esta última plaga y voy a leer el versículo, los que me acompañen también, el capítulo 12 y el versículo 1 al 3 y después el 6. Ahí Dios explica en palabras hacia Moisés, por supuesto, cuál es el origen de la Pascua y el motivo. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Ahí es donde Dios dice, bueno, el mes de Aviv va a ser como nuestro enero. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Sí? Ahí vemos que instituye el día 10, justo esto tiene mucha simbología y mucha relación con la vida de Cristo después, que de hecho es muy interesante eso para seguir profundizando. Y él dice que cada uno debía tomar un cordero. Recordemos que el cordero simboliza a Jesús. ¿Sí? Y el versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes,
el mes de Aviv, del primer mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, ese día el pueblo hebreo consideraba en aquel momento que el día no es como nosotros ahora que lo tenemos desde las 0 hasta las 12, o viceversa, o de 0 a 0 mejor dicho, eh, sino que estaba dividido por la puesta del sol. Por eso es que nosotros los adventistas consideramos que la puesta del sol comienza, el día sábado comienza desde el viernes a la puesta del sol, viernes a la tarde, hasta el sábado a la puesta del sol. Bien, entonces ahí se instituye la Pascua, pero en el versículo 7, llegamos hasta el 6, en el versículo 7, hablando de la sangre derramada por el cordero, ¿sí? Cuando lo sacrificaban, de hecho inmolar significa eso, dice, y tomarán de la sangre del corderito sacrificado, dice, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, si yo tenía una familia y era un hebreo, en ese momento que estaba cautivo y era obediente a Dios, ¿sí? Siempre la libertad, por supuesto, de elección, tenía que tomar un corderito para mi familia y para mí, en la casa donde lo fuera a comer, se sacrificaba y con la sangre tenía que pintar el dintel de la puerta, ¿sí? El dintel y los 2 postes, las 2 columnas, porque, fíjense lo que dice en el versículo 7, esa iba a ser la señal de liberación de la última plaga. El hecho de que ellos pintaran con la sangre del cordero la puerta era señal de liberación de la última plaga, ¿sí? Que iba a caer sobre el pueblo en aquel momento. Bien, pero es interesante porque si nosotros seguimos con las comparaciones, lo que derramó Jesús en la cruz fue sangre. Bien, entonces, hay otro versículo interesante que no lo vamos a leer para no seguir ampliando, se encuentra en Levítico 17:11, si mal no recuerdo, que dice que en la sangre está la vida. Y nosotros mencionamos ayer y antes de ayer que Jesús vivió una vida perfecta por nosotros. Entonces, el hecho de que Él haya vivido una vida perfecta por nosotros y haya derramado su sangre, entonces gracias a esa sangre, o sea, gracias a esa vida perfecta, es que nosotros tenemos perdón de los pecados, tenemos liberación, restauración, etc. Entonces, por eso la importancia de la sangre en el dintel de la puerta y en las columnas. Pero, eh, si continuamos leyendo el capítulo 12, vamos a ver que hay dos grandes eh, recordatorios de esta fiesta de la Pascua, que uno es literal y el otro es para más a futuro. O sea, simbolizaba algo también, el hecho ese del sacrificio del corderito. En el versículo 51, el último versículo del capítulo 12 dice, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. O sea, vemos que en ese día el pueblo de Israel fue liberado literalmente del pueblo de Egipto, de la nación de Egipto, del imperio. En ese momento es que ellos son libres y vemos que se efectuó una liberación literal. Entonces, esta Pascua iba a recordar siempre en la historia de el pueblo de Israel la liberación literal de la esclavitud. Pero el apóstol Pablo menciona algo muy interesante más adelante, que ya vamos a llegar en el libro de Corintios, pero si nosotros volvemos al versículo 18 del mismo capítulo 12 que habla de la Pascua, vemos que hay un detalle más. Haciendo referencia a esto de la simbología y demás, dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura. Dice, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. O sea, ellos por 7 días, desde el día 14 hasta el 21, tenían que comer el pan sin levadura. O sea, desde el día, recordemos que el corderito lo sacrificaban el día 14, entonces desde ese día por la tarde hasta el 21 por la tarde iban a comer el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura simbolizaba el pecado. Recordemos que hoy en día, si nosotros agarramos harina, le agregamos levadura, eso se infla. Entonces, ese es el modo que Dios eligió para simbolizar el pecado en la vida del ser humano. Como la levadura dentro del pan se infla, el pecado también afecta a la vida de las personas, a nuestra vida. Y es interesante porque en relación con este versículo, haciendo referencia a la otra liberación y al otro recuerdo de la Pascua, recordemos que uno de los significados y uno de los recuerdos, la memoria que tenía que quedar en el pueblo de Israel era la liberación literal del pueblo hebreo, ¿sí? Cuando estaba cautivo del pueblo egipcio. Y en Primera de Corintios,
el capítulo 5 y el versículo 7, Pablo usa este evento, el de la levadura, y dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Sáquense la levadura, dice, para que sean nueva masa. Sin levadura, dice, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, como la levadura simboliza el pecado, de hecho Jesús utiliza también la levadura para hablar acerca del pecado, dice, bueno, Pablo en este momento, como la levadura simboliza el pecado, y Jesús ya murió por ustedes, como hoy en día yo les cuento a ustedes que Jesús ya murió por nosotros, y lo recuerdo yo también por supuesto, entonces dice, bueno, nosotros podemos ser libres del pecado, nosotros podemos vencer gracias a Jesús. Como ella murió, ya tenemos que vivir o tendríamos que querer vivir, por supuesto, con la ayuda de Dios y por su gracia, una vida libre de pecado. Es interesante porque es lo mismo que hacía el pueblo de Israel en el momento que mataban al corderito, comían pan sin levadura. Entonces Pablo, repito, utiliza esta misma simbología para decir, bueno, Cristo ya murió por nosotros, tenemos posibilidades de comenzar a vivir una vida mejor. Y es interesante porque por más que no nos guste, ninguno se salva de esto. Dios nos dice en su palabra, vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 3, y el versículo 10 y el 23 dicen lo siguiente. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, Pablo dice, bueno, no hay ningún ser humano que nunca se haya equivocado. Todos alguna vez elegimos mal, todos alguna vez lastimamos a alguien, todos alguna vez hicimos algo malo. Entonces dice, bueno, ninguno está libre de pecado, todos alguna vez han cometido algún error, entonces alguien tiene que pagar, que fue Jesús en la cruz. Entonces, por eso la importancia de que la Pascua no es el huevito ni el conejito, repito, por más que sea rico a veces comerlo, que es el recuerdo de la liberación literal del pueblo hebreo, perdón, de Egipto en aquel momento, y para nosotros el hecho de que Jesús nos puede liberar del pecado. Recordemos que nosotros mencionamos que el pecado da como resultado la separación de Dios, que da como resultado la muerte. Esto es muy interesante, sería lindo poder desarrollarlo más porque eh, tal vez más adelante lo comentamos, porque si nosotros creemos en Él, sabemos que ni siquiera la muerte nos separa de Jesús, ni cuando Él vuelva, por supuesto, ni tampoco de nuestros seres queridos cuando Cristo vuelva. Yo tuve la triste experiencia, digamos, de que hace unos años falleció mi papá y yo tengo la esperanza de volver a verlo porque creo que Jesús nos perdona y nos limpia de esta levadura, como menciona Pablo en este momento, y que cuando Cristo vuelva, Él va a poder volver a vivir junto con las personas que han fallecido creyendo en Jesús. Por eso es importante de conocerlo y creer en Él. Más adelante habla el mensaje de hoy acerca de la muerte literalmente de Jesús en la cruz, el momento que Él murió. La pregunta es si Él murió como un criminal o simplemente vino a pagar un trámite, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? En el libro de Deuteronomio es increíble porque en el capítulo 21, si mal no recuerdo, 21, capítulo 21 de Deuteronomio y el versículo 23, dentro de las recomendaciones que Dios le había dado, ¿sí? de las órdenes o de las leyes que Dios le había dado al pueblo, le dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. O sea, cuando se crucificaba una persona, dice, no la dejéis que pase la noche sobre el madero. Dice, sin falta lo enterrarás el mismo día, y ahora viene la explicación, dice, porque maldito por Dios es el colgado. O sea, la persona que moría era, o sea, considerado maldito por Dios, ¿por qué? Porque al morir, recuerden que hablábamos de esa separación de Dios, ¿sí? Era la paga de los pecados. Quiero aclarar en este momento para que no se malentienda que la muerte en la cruz era la peor muerte que podía sufrir una persona y que tenía que tener los peores cargos criminales. Entonces, no había forma de decir, bueno, este murió en la cruz, pero en realidad no había hecho nada. No, no había esa posibilidad. Era la peor muerte que se podía sufrir en ese momento, que fue la muerte que sufrió Jesús. Y en Isaías 53, haciendo referencia al sacrificio de Jesús hacia nosotros, dice lo siguiente. Es lindo recordar esto
porque muchas veces no valoramos esto y no fue fácil. Por supuesto que él fue una persona como nosotros en la tierra y sufrió de verdad. El capítulo 53 de Isaías dice: despreciado, hablando de Jesús, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido, dice. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, todos nosotros nos descarriamos, como haríamos hoy como ovejas, dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces vemos cómo en este momento cuenta de Isaías, por supuesto que Isaías lo escribe antes, pero lo escribe como una profecía, algo que iba a ocurrir, y habla de Jesús, de todos los sufrimientos reales que él tuvo que sufrir, valga la redundancia, que padecer por nosotros. Hay una cita final que quiero leer para compartirles, de una autora cristiana de apellido White, que dice lo siguiente: la culpabilidad de cada descendiente de Adán, o sea, todos nosotros, abrumó su corazón, el de Jesús. Dice, la ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad o de la maldad, llenó de consternación el alma de su Hijo, de Jesús. Dice, toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre, de Dios Padre. Dice, su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Dice, pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador, que de él se retraía el semblante divino, en esa hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca jamás podrá comprender plenamente el hombre. Dice, tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. O sea, fue tan triste la agonía que sufrió Jesús en la cruz, ¿sí? El dolor, la separación de Dios, como mencionamos, que dice que el dolor físico casi no lo pudo soportar. Entonces, la invitación es para que nosotros, como todos los días, elijamos conocer a Jesús, que nosotros tengamos en cuenta que a Él le costó mucho y a Dios este sacrificio, pagar el precio por nosotros, y que no fue un trámite simplemente, sino que estaba todo planificado y que Él murió de verdad por nosotros y que nos quiere, así como liberó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Nos quiere liberar a nosotros también porque puede del pecado, de las malas decisiones, del dolor que por ahí nos causamos entre nosotros, ¿sí? Él quiere que nosotros seamos felices ahora y para siempre. Así que la invitación es para que, como todos los días, podamos conocerlo y creer en Él. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos diste a tu único Hijo para que Él ocupe nuestro lugar en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque también quedó todo registrado en la Biblia y nosotros podemos aprender acerca de todos los símbolos y de la historia y de todos los sucesos. Este acto, Señor, de amor que tú has tenido, Señor, y tienes para con nosotros, ayúdanos a recordar que nosotros hay veces que sufrimos porque elegimos mal, hay veces que sufrimos simplemente porque estamos en un mundo de pecado y de maldad. Podemos notarlo eso en los medios de comunicación, con las cosas que nosotros vemos, las cosas que están pasando. Sabemos, Señor, que el mundo que estamos presenciando hoy, en el cual vivimos en este momento, no es el que tú planeaste. Y sabemos que todo eso, Señor, tanto nuestra vida como la del mundo y la del universo entero, se podrá recomponer y se va a restaurar, Señor, completamente a la perfección original, gracias al sacrificio de Jesús. Que nosotros podamos estar en ese día y ser partícipes de esa restauración, de volver a reencontrarnos y de abrazar a nuestros seres queridos, está completamente vinculado a que nosotros te conozcamos, Padre, y podamos creer en ti. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.